Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya la jornada de la tarde. Hoy tenemos la exposición del doctor Osvaldo Flores Felkelbach. Él es ginecobstetra del Hospital Base de Curicó y es parte del equipo de la unidad de alto riesgo obstétrico. Muy buenas tardes, doctor. Prenda su cámara. Hola, ¿me están escuchando ahí? Sí, doctor, lo estamos escuchando, pero no lo vemos. ¿No? Ah, por ahí sí. Ahora sí. Bueno, doctor, entonces lo dejo. Ya pues, muchas gracias. A ver, primero que todo, agradecer esta invitación que me hicieron para poder participar de esta jornada. Primero que todo, no conocía esta jornada, la encuentro súper buenas, que se mantengan a pesar de todo lo que está pasando. Así que felicitación a todos los que organizan esto y los que están participando también. Bueno, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Osvaldo Flores, yo soy médico ginecobstetra. Me desempeño en el Hospital de Curicó, trabajo en la unidad de alto riesgo obstétrico hace aproximadamente ya un poquito menos de 2 años. Eh, Aparte de desempeñarme en los turnos de residencia. Bueno, en esta ocasión se me pidió hablar sobre lo que es el tópico de estas jornadas, que es sobre mi especialidad y COVID, ¿ya? Así que esta es una breve presentación, más o menos una actualización de las cosas que tenemos actualmente. Sabemos, probablemente ya lo han visto en las otras presentaciones. La evidencia actual es poca por el poco tiempo que hay. Afortunadamente, con los tiempos que corren, cualquier cosa que se sabe, o sea, que se publica, se sabe de inmediato en todo el mundo, afortunadamente por los medios que contamos, con la revista online, todo eso. Así que a pesar del poquito tiempo que lleva esta enfermedad, hay mucha publicación al respecto. Y esta es la idea de esta presentación, en el fondo ver qué es lo que hay, qué es lo que sabemos. Me voy a saltar todo lo que es el COVID, el SARS-CoV, todas esas cosas, porque probablemente ya lo tienen más que sabido. Ya, pero esto es algo bien breve. En cuanto a la transmisión del COVID-19, sabemos que es por contacto persona a persona, por gotita respiratoria, que también es el contacto a través de fomites que contaminados, que hay una transmisión aérea también que está descrita, pero bajo ciertas circunstancias, en procedimientos médicos, principalmente intubación orotraqueal, reanimación cardiopulmonar, nebulizaciones, etcétera. Pero todas estas cosas están dadas principalmente y se ha visto a nivel de laboratorio. Ya en la vida real no sabemos qué tan cierto es esto de la transmisión aérea. La vía fecal oral no está, se ha descrito también, pero también a nivel de laboratorio. Ya no sabemos si en vivo esto realmente ocurre. Ahora, lo que realmente, en cuanto a mi especialidad, atañe, no sabemos todavía si es que la transmisión se da por transmisión sexual, por fluidos, por fluidos vaginales o por líquido seminal. Aparentemente no las hay. Ahora, por cómo se da una relación sexual, por el contacto estrecho de persona a persona, lo más probable es que haya un contagio, obviamente, ¿cierto? Pero no por la vía sexual. ¿Ya? Y otra cosa importante es si realmente hay una transmisión vertical por vía transplacentaria, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación, en unas diapositivas. Eh, Se ha visto que la mujer embarazada sería, no sería más susceptible a la infección, ¿ya? Muchas veces se nos dice que el embarazo es un estado de inmunosupresión, cuando en realidad no lo es así. La mujer no está inmunosuprimida. Tiene su inmunidad modulada, que es distinto, ¿ya? De todas maneras, se ha visto que la mujer embarazada no está mayormente expuesta al virus. Sin embargo, la mujer embarazada que se embaraza, que se contagia de este virus, sí se ha visto que genera una enfermedad más severa, ¿ya? Y actualmente se considera, por la CDC, esto es más o menos bien reciente, se considera a la mujer embarazada como un factor de riesgo independiente en cuanto a la severidad de la enfermedad. Vamos a ver acá un estudio. Esto es del reporte semanal que se hace, bueno, semana a semana por la CDC en Estados Unidos,
Y este gráfico es del año, o sea, del mes de junio de este año. Y ahí ya se sabía, como pueden ver acá, se ve chiquitito, pero aquí lo agrandé en la próxima diapositiva, las cosas que me interesan. Eh, ya en junio se sabía de que la mujer embarazada tenía una probabilidad de 1,5 veces más de ingresar a UCI, ¿ya?, que la población no embarazada. También sabíamos que había un aumento significativo en cuanto al uso de ventilación mecánica, ¿ya? Lo que no se reportaba todavía en esta ocasión era eh, el riesgo de muerte, ¿ya? Había un aumento, pero este aumento no era, o sea, se mantenían iguales, 0,2 y 0,2, pero no era significativo, así que no había evidencia suficiente para decir que las mujeres embarazadas fallecían más. Sí que era más grave, y eso ya lo sabíamos. Ahora, este mismo reporte semanal, este es un reporte bien reciente, solamente hace un mes atrás, del 6 de noviembre. Esta es una especie como del EpiVigila gringo, ¿ya? Que los mismos médicos ingresan los datos a diario, ya hay todo un sistema informático que recopila toda esta información, y lo que mostró en el fondo es lo mismo. Yo aquí edité la tabla porque era una tabla muy grande, la edité para mostrar los datos que me interesaban, y nuevamente, bueno, muestra lo mismo, que la mujer embarazada tiene 3 veces, dado ya con un riesgo relativo ajustado, de ingresar a la UCI. Ya también tiene 2,9 veces más riesgo de ventilación mecánica, 2,4 veces más de uso de ECMO, y ahora sí, estos datos ya con una población mucho más grande, porque en el reporte anterior solamente teníamos 8.000 embarazadas, en esta ocasión ya tenemos 23.000 embarazadas, son una casuística súper grande. Y ya ahora vemos que la mujer embarazada muere 1,7 veces más, un 70% más que la población general, ajustando todo esto por edad, ya por edad, por comorbilidad. Entonces, volviendo un poquito atrás a esta diapositiva, ya vemos que con esto ya se confirma que el embarazo es un factor de riesgo independiente en cuanto a la severidad de la enfermedad. Esto es importante no solamente en el ámbito clínico, en el fondo tener más ojo con la paciente embarazada, sino también a nivel de políticas públicas, ¿ya? O sea, a los que les gusta y después más adelante se quieran dedicar a todo lo que es salud pública, todas las medidas de salud pública en cuanto a la embarazada, la asistencia al trabajo, etcétera, eh, deben proteger a la embarazada. O sea, de hecho hay muchas recomendaciones actuales en distintas sociedades que la mujer embarazada debiese ser reubicada en el trabajo, cosa de que no tenga tanta exposición al virus, a la persona, o incluso algunas sociedades muestran de que la mujer embarazada debe quedarse en la casa, ¿ya? Y en el fondo se ve caso a caso, según el país, según la condición local, según el trabajo. Personalmente, esto es algo mío, con estos datos, si bien en rango absoluto, claro, dice, hay 70% más de que se muere, pero en rango absoluto igual la probabilidad es muy baja, ¿ya? O sea, esto es como de 1, 1,2 de 1000 casos. Aún así, siempre estos datos muestran a la mujer embarazada sola, y recordemos que en el fondo nosotros estamos viendo un binomio, ¿ya? O sea, estamos viendo no solamente a la mujer, sino también al feto y posteriormente al recién nacido. Y si consideramos, yo al menos lo considero así, al feto como una persona más, la muerte acá no son 34, sino que el doble, son 60 y 68. ¿Ya? Así que como es un binomio de mayor riesgo, probablemente si la mujer trabaja, por ejemplo, en un área de alto riesgo, en un hospital o en atención al público, personalmente yo creo que debiese quedarse en la casa, ¿no? Este es un tema bien controversial hasta el momento, que en relación a la transmisión vertical. Si eh, hay mayor riesgo de que el bebito se contagie durante el embarazo en una mujer que adquiere el virus. A ver, la evidencia actual sugiere una muy baja probabilidad de transmisión en útero, afortunadamente. Se ha visto que los receptores para este virus están mínimamente expresados en la placenta. Y afortunadamente este virus no llegaría. Ahora, como todo en medicina, nada es 100%, ¿cierto? Siempre
hay casos que se escapan a la regla. Han habido varios reportes de casos con toma de PCR en placenta, en sangre, en cordón, en sangre fetal o neonatal, ya no en los fetos, y que se ha mostrado positivo. Ahora, todos estos datos en realidad han sido poco confiables, se han publicado en revistas de no muy buena calidad. Muchas veces se atribuye que esto es contaminación, en el fondo, estos fragmentos de ARN son contaminación y no son realmente, y también en el sentido de que mucho de esto, no mucho, sino que todos estos recién nacidos que han tenido PCR positiva en placenta, sangre, cordón, resulta que han resultado asintomáticos. Lo mismo a estos recién nacidos, hijos de madres contagiadas, se le ha tomado IgM. Si recuerdan, dentro de las inmunoglobulinas en el feto, la IgG es la que pasa porque tiene un peso molecular más pequeñito. ¿Ya? La IgM es grande, entonces no atraviesa la barrera hematoplacentaria. Entonces, que tenga un recién nacido IgM nos orienta en el fondo que desarrolló o sea, esos anticuerpos son propios del recién nacido y no son de la madre. Ahora, la IgM es poco específica, entonces también no se ha visto, no está claro en realidad si hay un contagio en útero. Solamente hay un caso publicado con evidencia clara, con evidencia firme de transmisión vertical. Y esto es lo que yo les decía, que siempre hay un caso que escapa a la norma. Y se dio el caso de una mujer embarazada de 35 semanas, 35 más 2, en que se contagió de forma grave, cayó en UCI. El monitoreo fetal fue no tranquilizador, así que se realizó una cesárea de urgencia y se tomó muestra de todo, de líquido amniótico, de cordón, de placenta, hisopado nasofaringeo, rectal, y todo resultó positivo. Entonces, este es el caso confirmado de que existe la transmisión vertical. Ahora, como les vuelvo a decir, este es un caso raro, anecdótico. Afortunadamente hay que quedarse con la tranquilidad de que es una enfermedad, en términos generales, que no afecta mayormente al feto y posteriormente al neonato. Otra pregunta es si esta enfermedad es causal de aborto. ¿Ya? Todas estas cosas son cosas que se han ido dilucidando hace poco. Recordemos, bueno, todos sabemos, esta enfermedad es nueva. Cuando recién comenzó, al menos acá en Chile, llegó en marzo, abril, todas estas preguntas no teníamos idea. Ya recién estamos viendo qué está pasando. Esto es un estudio de casos controles que reclutó a 225 pacientes. 125 de estas pacientes fueron los controles y 100 fueron, perdón, al revés, 100 fueron los controles y 125 fueron los casos. Los casos en el fondo fueron los que tuvieron aborto, ya 100 pacientes con 125 pacientes con aborto y 100 mujeres que siguieron su embarazo en curso normal, embarazos de primer trimestre. Se testeó a todas las pacientes y se vio que en el fondo hubo prácticamente la misma proporción de casos con PCR positiva, 11 versus 9,6% en los controles. Es decir, no hubo ninguna diferencia significativa estadística. Así que con este estudio, que está publicado ahí en una revista de calidad importante, la metodología de este estudio, si bien tiene ciertos sesgos, tiene una evidencia más o menos, tiene una metodología bastante buena. Y con esto vemos en el fondo de que no habría mayor riesgo de aborto en la mujer que contrae el COVID en el primer trimestre o tempranamente en el segundo trimestre del embarazo. Otra pregunta que también recién estamos dilucidando es si esta enfermedad es causa de anomalías congénitas. Los primeros casos publicados e informados, que fue en la región de Wuhan, en China, en diciembre, esos bebitos recién nacieron ahora en agosto, ya cumplieron las 40 semanas, entonces recién se está recolectando la evidencia de los embarazos a término, no de los prematuros. Entonces, ya llevamos recién unos 2-3 meses sabiendo de estos bebitos que nacieron y que tuvieron a la mamá enferma durante el embarazo. Está este estudio publicado en el Pediatrics,
que hizo un seguimiento aproximadamente a 260 recién nacidos de madres que contrajeron la enfermedad durante su embarazo, en el primero o en el segundo trimestre, y le hizo un seguimiento posterior, incluso hasta 2 meses después, hasta 8 semanas. Y, bueno, esto ya es la conclusión, que concluye que no hay mayor riesgo de anomalías congénitas, no hay afección en el peso nacimiento, no hay diferencia en el distrés respiratorio, apnea, infecciones respiratorias altas o bajas, hasta las 8 semanas de vida. Así que, afortunadamente, nuevamente les cuento, este virus, en cuanto al feto o el recién nacido, es bastante benigno, afortunadamente. No así con la embarazada, como lo vimos anteriormente, que es un factor de riesgo en cuanto a la severidad de la enfermedad. O sea, es malo con la embarazada, pero afortunadamente con el recién nacido y el feto no lo es. Otra pregunta es sobre si el COVID es causa de parto prematuro. También ha sido difícil establecer la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, hay varios estudios que muestran que no lo sería. O en realidad sí lo sería, pero no aumentaría la tasa de parto prematuro espontáneo, sino que aquellos por indicación médica. Esto nosotros lo hemos visto también nosotros acá en el hospital, en que, y se ha visto en los datos publicados acá en Chile en realidad, de que muchas veces principalmente por enfermedad materna grave, para no acentuar la severidad de la enfermedad, se realiza una indicación de parto prematuro, pero por indicación médica, digamos, ¿eh? No parto prematuro espontáneo, no está asociado a rotura prematura de membrana. De hecho, en Estados Unidos las tasas de parto prematuro se han mantenido estables en relación al año anterior. ¿Ya? Lo que sí, en cuanto a la siguiente pregunta, no, más adelante lo vamos a ver, pero le adelanto un poquito. Acá, me salté algunas diapositivas porque tiene relación con lo que estaba hablando recién. En cuanto a la vía, no, en realidad no lo puse, pero bueno, les comento. En cuanto al momento del parto, ¿ya? Es algo que no hay un consenso en realidad. Se ha visto que las mujeres que tuvieron COVID durante el embarazo, en el primero y en el segundo trimestre, el momento del parto en el fondo, debiesen tener su parto según las condiciones obstétricas normales, ya no se adelanta el parto porque tuvieron el antecedente de COVID. Distinto es la mujer que está con una infección aguda en el tercer trimestre, ya en el término, ¿qué hacemos con esa paciente? Entonces ahí hay que verlo caso a caso. Muchas veces se difiere un poco la indicación de la interrupción. Por ejemplo, una paciente que tiene una indicación de cesárea, por ejemplo, por una doble cicatriz cesárea, en algunas ocasiones lo que se hace, se espera que se pase la enfermedad. Cuando la enfermedad está controlada, se ve que incluso una paciente que es asintomática, quizás es mejor para proteger a todo los trabajadores, a todo el ámbito clínico, que cumpla su cuarentena y después se interrumpe. Hay otros casos, por ejemplo, en que la mujer está con una enfermedad ahí que uno no sabe cómo va a evolucionar, que está requiriendo oxígeno, entonces mejor es operarla, o según las condiciones obstétricas, interrumpir el embarazo en ese momento antes que la paciente empeore. Como les digo, no hay nada claro con respecto a eso. Hay que verlo caso a caso, hay que discutirlo con la paciente en reuniones clínicas y ver cuál es el mejor momento de interrupción en la paciente que está cursando una enfermedad aguda al final del embarazo. Esta otra pregunta es si el COVID-19 es causa de muerte fetal. También afortunadamente se ha visto de que no es causa de muerte fetal, ¿eh? Esta autora, la doctora Khalil, publica un montón en el Reino Unido de todos los ámbitos, ¿eh? Y publicó este artículo que mostró que en el Reino Unido la tasa de óbito fetal aumentó bastante en relación al periodo pre-pandemia. Aquí vemos los números, 9,3
por 1.000 nacimientos versus 2,38 en el periodo prepandemia. Ahora se vio que ninguno de estos óbitos fue relacionado a COVID-19. Entonces, ¿cuál es la explicación a todo esto? Son los cambios en el control prenatal. Este mismo artículo habla de que la tasa de síndrome hipertensivo del embarazo disminuyó profundamente. Ahora, esto no quiere decir que bajaron los síndromes hipertensivos, sino que se subdiagnosticaron. Entonces, se atribuye, y al igual que muchas otras enfermedades que se ven no en el ámbito obstétrico, sino que también lo que se ha visto, por ejemplo, en pacientes con infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, que también han aumentado, y es porque las pacientes no consultan, los controles prenatales están más restringidos, entonces hay un subdiagnóstico, el control prenatal no es el óptimo, entonces, frente a todas estas cosas, como no se está controlando bien a la paciente embarazada, es que han aumentado los óbitos fetales. Entonces, no es que el COVID-19 sea causa de mayor muerte fetal, sino que el mal control del embarazo hace que bebitos fallezcan con mayor incidencia. En cuanto a la vía de parto, la paciente que está cursando con la infección no es indicación de cesárea. ¿Ya? La indicación de vía de parto es por vía obstétrica habitual, o sea, si una paciente que tiene doble cicatriz cesárea, bueno, va a cesárea. Las cosas no cambian. Una paciente que está con una infección activa puede ser candidata a inducción de trabajo de parto. Ahora, nuevamente, esto hay que verlo caso a caso. Nos ha pasado a nosotros en el hospital que tenemos embarazadas, sobre todo al principio, cuando había harto temor, no sabíamos muy bien cómo se estaba comportando todo esto, muchas veces operábamos por un trabajo de parto en una primigesta dura 18, 20 horas, un día entero. ¿Se imaginarán ustedes una paciente que está en trabajo de parto, con las contracciones, 24 horas con una mascarilla puesta? Es sumamente incómodo tanto para la paciente como para el personal clínico. El monitorizar a esta paciente se hace complejo, muchas veces no está la infraestructura ni el personal adecuado para poder estarla vigilando ahí 24 horas. Entonces, en conversación con la paciente se optaba por una cesárea que era algo mucho más controlado y rápido. Ahora, como les digo, si está la infraestructura, la paciente está motivada para un parto, no es contraindicación para un parto vaginal. Ya, como les mencionaba, no se ha visto que hay mayor riesgo tampoco en la transmisión vertical. El paso del feto, del recién nacido a través del canal de parto, no tendría mayor riesgo de contagio. ¿Ya? Y es algo también que se ha visto con otros virus similares, como el MERS o el COVID-1, que tampoco se ha visto en secreciones vaginales, así que no habría mayor riesgo de contagio. ¿Ya? Y otra pregunta es, ¿qué pasa en el posparto? ¿Qué se hace con el binomio? ¿Se separan, se dejan juntos? Y esto también es algo que hay que verlo caso a caso. Lo que sí se ha visto es que madres confirmadas o sospechosas hay que separarlas del resto de las madres no contagiadas y de los bebitos. Hay que dejarlas en salas separadas. Ahora, si hay que dejar a la mamá y al hijo juntos, eso es, como les digo, es una decisión que debe considerarse caso a caso, de acuerdo a la gravedad de la infección en la mamá, y también una decisión bien informada en conjunto con la madre y el equipo clínico. Se sabe obviamente que hay por el contacto estrecho, hay mayor riesgo de contagio al recién nacido, ¿ya? Pero tomando todas las precauciones con medidas de protección personal, los EPP, importante también, obviamente, el restablecer lo más rápido posible todo lo que es el apego, ¿ya? El apego es fundamental. O sea, una madre que está con una infección, no solamente por la parte clínica, sino que también psicológica, el estrés que esto genera, tanto a ella misma como a todo su ambiente, a toda su familia, es importante mantener el apego lo más pronto posible. Y sabemos en el fondo que con el lavado de manos, con el distanciamiento social, con el uso de mascarilla, se puede dar incluso a lactancia, ¿ya? Sabiendo en el fondo que hay un riesgo, que es un riesgo controlado, pero que existe un riesgo. Ahí hay que conversarlo con la madre y ver qué es lo que
lo que ellas prefieren en realidad. Una mujer que está grave, que está con requerimiento de oxígeno, probablemente no es la mejor candidata a estar con su recién nacido. Y una vez que su cuadro clínico mejore, hacer el apego lo más rápidamente posible. Pero si es una mujer que está asintomática o oligosintomática, probablemente es mejor que esté con su recién nacido apenas nazca. Y finalmente, esta es la última diapositiva, ¿qué pasa con las vacunas? Esto está también bien reciente, sabemos que recién esta semana ya el Reino Unido, hay otro país europeo que ya aprobó el uso de vacunas en la población general. La próxima semana se dice que ya Rusia también empieza la vacunación masiva y sabemos que esta va a ser la solución a la pandemia, ¿ya? Y ahora lamentablemente, bueno, sabemos que las vacunas tienen un periodo normal de ensayos clínicos de 10 años y estas vacunas están aprobadas en un tiempo récord nunca antes visto en un año. Entonces, lamentablemente, todos los estudios, las fases clínicas, preclínicas, ninguna ha incluido pacientes embarazadas. Entonces, no sabemos la seguridad de las vacunas en el embarazo. Todas las sociedades médicas hacen énfasis en incluir a las pacientes embarazadas en los ensayos clínicos, porque como vimos, el embarazo es un factor de riesgo independiente en cuanto a la severidad de la enfermedad. Ahora, sabiendo cómo son estas vacunas, los dos mayores laboratorios que están produciendo esta vacuna, que es la de Pfizer y de Moderna, estas dos vacunas ocupan la tecnología de ARN mensajero, ¿ya? Así que con este tipo de tecnología con el que se usan estas vacunas no habría mayor riesgo en cuanto al riesgo potencial en el embarazo, a pesar de que no hay estudios clínicos. Ahora hay otra vacuna que es del laboratorio AstraZeneca, que también está bien avanzado y que usa un ARN viral, que es el que se usa, perdón, no ARN viral, sino como un vector viral, que es la vacuna que se usa en ébola, ¿ya? Esa vacuna se ha aplicado embarazada y no ha mostrado mayor riesgo. Así que al menos sabemos que estas vacunas, que son las que están más avanzadas, incluso aquellas que tienen virus vivo atenuado, no tendrían un mayor riesgo en el embarazo. Así que todas las sociedades médicas eh, son enfáticas en el fondo de incluir a las pacientes embarazadas. Esto hace poco también apareció bueno, ahí está abajo la referencia, recién hace 4 o 5 días atrás, en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, en conjunto con la ACOG y la CDC, publicaron bueno, hicieron esta publicación en el fondo de que la mujer embarazada debiese recibir las vacunas, hacer estudios clínicos rápidamente, sobre todo en aquellas que están expuestas mayormente, como las mujeres que trabajan en salud, ¿ya? Debiesen recibir las vacunas. Así que esperamos que una vez que lleguen, no sabemos qué vacunas todavía van a llegar a Chile y quizás cuándo van a llegar y qué tipo de vacunas. Las que yo le estoy hablando ahora, que son las que son de bajo riesgo, son aquellas que están procesadas con estas nuevas técnicas de ARN mensajero y con este vector viral. Ya no sabemos qué va a pasar al menos acá en Chile, pero todo apunta a que las embarazadas van a tener que ser vacunadas tal cual como lo hacen con otros virus como la influenza, que hasta el día de hoy se vacunan, se ha visto que es súper seguro y probablemente va a ser lo mismo con este virus. Así que esto es lo que se viene, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero esta en el fondo va a ser la solución a la pandemia. Bueno, y nuevamente agradecer a quienes organizan estas jornadas por esta invitación. Ustedes saben, cualquier cosa me pueden ubicar, muchos ya tienen mi contacto, cualquier pregunta que tengan me pueden llamar a cualquier hora, si es que estoy disponible, yo les puedo orientar ahí si es que tienen alguna pregunta en el ámbito de la ginecobstetricia, sobre todo en embarazos de alto riesgo. Así que una vez más les agradezco por este tiempo y nada, un saludo a todos y los felicito nuevamente por esta jornada. Muchas gracias a usted, doctor, por asistir a esta jornada y darnos esta exposición.
Doctor, tenemos algunas preguntas que nos llegaron por interno para que las pueda responder. Josefa nos dice, ¿se ha demostrado que exista mayor riesgo de consecuencias fatales en el binomio en algún trimestre del embarazo en específico? No, eso lo respondimos ahí en la presentación, afortunadamente. Nuevamente recalco esta parte, ¿eh? El virus aparentemente es malo con la embarazada, pero es bueno con el feto, con el recién nacido. Los estudios actuales ya van, los primeros niños que nacieron de madres que tuvieron la infección fue en agosto, o sea, niños de término. ¿Ya? Así que de agosto a la fecha se ha visto, y en los estudios que han mostrado a seguimiento a largo plazo, a mediano plazo, no se ha visto mayor riesgo en estos bebitos, afortunadamente. Ahora no sabemos qué va a pasar de aquí en años más. Sabemos que está todo este tema de la epigenética, no sé si lo manejan, que en el fondo no solamente tiene que ver, no sé, todo lo que es el ambiente, el estrés de la paciente que influyó durante el embarazo, la alimentación, todas esas cosas van a verse reflejados con consecuencias a largo plazo cuando ya son personas adultas con mayor riesgo de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. No sabemos cómo esta enfermedad va a afectar a largo plazo, en los años después. Ahora vemos que no hay malformaciones mayores y que al corto plazo, en el fondo, estos bebés son sanos, afortunadamente. Muchas gracias, doctor. Camilo nos pregunta, ¿cómo es la hospitalización de una paciente con COVID positivo y que necesita aislamiento? ¿Cómo es la hospitalización? ¿La pregunta? Claro, yo creo que se refiere a cómo son las condiciones de la hospitalización de una paciente que es COVID positivo y que necesita de aislamiento. A ver, ahí yo no toqué ese tema, en realidad, en cuanto a cómo es el manejo de la enfermedad de la embarazada. Hay un algoritmo de manejo súper bueno que ustedes lo pueden ver ingresando en la página de la ACOG, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Norteamericana, que está en español. Es un algoritmo de manejo de la paciente embarazada desde que llega al servicio de urgencia, cómo son sus signos vitales, con criterios de gravedad, si requiere o no requiere hospitalización, y si requiere hospitalización, si requiere UCI. ¿Y cuál es el seguimiento después? Les sugiero que lo puedan revisar, como les digo, está en español, es súper claro. Ahora, afortunadamente la gran mayoría de las pacientes, al igual que en la población general, un 20, un poquito más de un 20% va a requerir hospitalización. La gran mayoría se trata de forma ambulatoria. ¿Ya? Ahí hay que ver los factores de riesgo, si es que requiere o no requiere hospitalización. Y la paciente que requiere hospitalización, ya sea porque está muy grave, ¿ya? O ya sea por síntomas clínicos o por laboratorio, o muchas veces también hospitalizamos porque ya una paciente que está de término, o sea, si llega una paciente de 39 semanas con síntomas, a pesar de que esté oligosintomática, se nos hace complejo mandarlo para la casa, ya sabiendo que están de término. Entonces también a esas pacientes las hospitalizamos. Ahora, ¿cómo se manejan? Es prácticamente lo mismo que en la paciente no embarazada. Se maneja de forma con aislamiento respiratorio, de contacto, y en el fondo el manejo es el mismo, ¿eh? O sea, los que han pasado por el servicio con nosotros ven que nosotros en el fondo estamos controlando a la paciente embarazada cada 6 horas, los latidos los ocultamos cada 4 o 6 horas también. Acá es lo mismo, se hace lo mismo, pero de forma con aislamiento de contacto y respiratorio. ¿Ya? Y si en algún momento la paciente, su condición clínica empeora, eh, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pues ya se trasladará a UCI, habrá que interrumpir el embarazo de acuerdo a la condición clínica, eso se ve en el caso a caso. Pero no varía con respecto a la paciente no embarazada. Muchas gracias, doctor. Con eso respondió una pregunta a Karina que lo puso en el chat, que dice, hola doctor, pregunta, con respecto a los criterios de hospitalización de pacientes con COVID en adultos, respecto a embarazada, ¿hay diferencia? Eso fue lo que nos respondió. Claro, sí, sí, se respondió ya en la pregunta anterior. Le sugiero eso, que no lo puse ahí porque ya era extenderse mucho la presentación, pero le sugiero revisar ese algoritmo. Se meten a Google, algoritmo, manejo, COVID embarazada, ACO, ¿ya? Y ahí ya les aparece el tiro.
Doctor, otra pregunta. Sofía, ¿es segura la lactancia materna en una paciente COVID positivo? ¿Cuánto tiempo por recuperación se debiera esperar para reanudarla con normalidad? Sí, eso también lo tocamos, lo toqué de ahí someramente en la presentación. No se ha visto que el virus se traspase a través de la leche, ¿ya? Así que es segura la lactancia. El tema es el contacto estrecho, ¿ya? Entonces, por eso, se los comentaba también, hay que verlo caso a caso. Es súper importante el apego, eso es fundamental. Entonces, separar ahí a la madre con el hijo solamente porque la paciente está contagiada, a veces incluso asintomática por una PCR positiva, no, quizás no es la mejor opción. Hay que extremar las medidas ahí de lavado de manos, el uso de protección de EPP, mascarilla. Y claro, quizás la mamá no va a poder estar con la guagua en brazos todo el día, pero ese momento tan importante de la lactancia, yo creo que es importante conservarlo, ¿ya? Y si, bueno, si no es posible, porque la mamá está con su cuadro clínico más severo, es posible la extracción de leche, bueno, y darle la leche de forma después con mamadera, ¿ya? Pero no, no se ha visto que el traspaso del virus a través de la lactancia. Doctor, Catalina nos pregunta, en caso de necesitar ingreso a UCI la paciente, ¿cómo se evalúa el bienestar fetal? ¿Solo con registro basal no estresante? Es lo mismo que la paciente no embarazada. Hay distintos, como bueno, los que ya han pasado por el internado de obstetricia saben que hay distintas formas de poder evaluar el bienestar fetal. El más, bueno, desde lo más básico, que es la percepción de los movimientos fetales, que lo hace la misma madre, hasta ya cosas más avanzadas como un perfil biofísico, un Doppler. Ahora se hace difícil evaluar a una paciente grave en la UCI, que está intubada con todas estas cosas, ¿ya? Porque sobre todo cuando no está la infraestructura, sabemos que al menos nosotros acá en el hospital de Curicó, que estamos en un hospital que no tenemos la mejor infraestructura, se nos hace muchas veces difícil ir con un ecógrafo, hacerle una ecografía, hacerle un Doppler, hacerle un perfil biofísico. Entonces, efectivamente, a ver, lo mencioné acá en la presentación, el virus es bastante bueno con el feto. Sin embargo, cuando la paciente está grave, está intubada, está con una PAFI alta, está con alto requerimiento de oxígeno, incluso ya con droga vasoactiva, probablemente esa paciente no va a seguir con su embarazo, ya la vamos a interrumpir. Porque hay cambio hemodinámico en el embarazo, hay factores físicos, sabemos que el embarazo ocupa gran parte de no es que ocupe, pero muchas veces al término del embarazo te dificulta lo que es la mecánica respiratoria. Entonces, probablemente en una paciente grave, la indicación es interrumpir el embarazo, ¿ya? Doctor, y esta pregunta ya va por mí. Entonces, en ese caso, como usted dice, la interrupción, ¿sería prudente activar la IVE, por ejemplo, en una paciente con un embarazo más pequeño y en riesgo vital materno? Claro, claro, o sea, como con cualquier enfermedad que afecte la vida de la madre, no solamente esta, sino que también lo hacemos, ustedes lo han visto, en una preeclampsia, en una eclampsia. Uno no le ofrece IVE porque en el fondo esto es lo que uno ha hecho siempre, en el fondo es interrumpir el embarazo. Y acá, sí, en realidad no había pensado en eso, pero sí sería una causal de interrupción del embarazo si es que la madre corre riesgo y está en peligro, de todas maneras. Doctor, otras preguntas, que nos quedan 4 preguntas ¿Ya? en honor al tiempo. René, ¿se ha visto aumento de las complicaciones propias del embarazo asociadas a la pandemia? Ejemplo, síndrome hipertensivo del embarazo, RSIU. Una buena pregunta, una buena pregunta. Esta sociedad que yo les mencioné en alguna parte de la presentación, que es la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, muestra que la evidencia es insuficiente para decir eso. O sea, no se matriculan con nada. No, lamentablemente, por el subregistro muchas veces de los controles, o sea, no es un subregistro, sino que como los controles prenatales han sido insuficientes, no son los mismos, son buenos, se ha visto un subdiagnóstico de muchas enfermedades.
Entonces, en verdad no sabemos si esta enfermedad empeora la enfermedad obstétrica, las afecciones obstétricas actuales. No hay una respuesta clara a esa pregunta, la verdad. Es una buena pregunta, pero que lamentablemente no tenemos respuesta. Doctor, otra pregunta de parte de Sandra. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado para el proceso del parto? A ver, esto también es algo que se ve de forma local, ¿eh? No hay recomendaciones. De hecho, el MinSal también ha instruido a los distintos, con oficio, a distintos hospitales, los distintos servicios de salud, y hay que ver según la realidad local. ¿Ya? La experiencia que nosotros hemos tenido en el hospital, hemos tenido de todo, hemos tenido... y hemos ido aprendiendo en el paso del tiempo, que es lo que estamos haciendo. Pero hemos recibido hartas pacientes ya, han nacido hartos, al menos acá en el hospital de Curicó, hartos bebitos de madres contagiadas. A todas las tenemos en aislamiento. ¿Ya? En el preparto, la paciente que va a parto vaginal, a parto normal, las tenemos aisladas en una sala de parto especialmente habilitada para ello. Tratamos de que haya un equipo clínico específicamente para esa paciente, ya, cosa que no esté la misma matrona, el mismo personal de salud atendiendo también otras pacientes, sino que está enfocada solamente en esa paciente, con todas las medidas de EPP. Y eso, en el fondo, es lo habitual que uno hace, pero de forma aislada con un equipo clínico con una paciente, en una sala de parto. ¿Ya? El monitoreo es el mismo, la indicación de anestesia es la misma. En el fondo es todo lo mismo, pero de forma aislada. Antes de llegar sí, a un trabajo de parto, cuando una paciente con lo mejor que esté prodrómica, la tenemos en una sala, acá al menos en el hospital, la tenemos en el área, en el expensionado, y una vez que ya inició el trabajo de parto activo, la pasamos a esta salita de parto pequeña, con su equipo, y con las medidas habituales que le estoy diciendo, nada cambia. En el caso de una cesárea, ya sea una cesárea programada, electiva, o una cesárea de urgencia, también es lo mismo. Cuando es una cesárea, por ejemplo, programada, electiva, uno trata de y programa el pabellón para que sea el último pabellón del día. Ya sabemos que después hay que hacer todo un aseo terminal. Entonces, para disminuir la exposición al resto del personal clínico de los mismos pacientes, se deja al final del día. Y también con todas las medidas de protección personal, tanto para el personal clínico como para los pacientes y también después el recién nacido. Después lo que se hace con el recién nacido yo no lo manejo mucho porque eso es más del ámbito de los pediatras, pero también sé que lo aíslan, le hacen test de PCR, exámenes, pero en el fondo es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Doctor, las últimas dos preguntas. ¿Qué opina con respecto al no permitir el ingreso del padre al parto? Sí, una buena pregunta también eso. Debiese entrar, obviamente. De hecho, hace poquito, ayer, esto ya, ajeno a la presentación, esto es una opinión personal, ayer hubo un fallo no sé, de un tribunal, no un fallo, hubo no sé si leí el puro titular, la verdad, pero estaban demandando a ciertos hospitales, parece, porque justamente no permitían el ingreso de familiares al parto. Así como yo creo que en toda la historia de la medicina ha pasado estas cosas, con todo lo nuevo hay temor, ¿ya? Pasó en su momento con el VIH, no se sabía cómo tratar a estos pacientes, aquí lo mismo, no sabíamos qué iba a pasar al principio. Entonces quizás extremamos la medida y quizás exageramos en muchos casos. Ahora, acá al menos nosotros, en particular el Hospital de Curicó, siempre se permitió a los padres en el parto, en el acompañamiento, pero al final, ya durante el trabajo del preparto, para disminuir el riesgo de contagio, no se permite al padre una figura significativa. Pero una vez que ya está en trabajo de parto, la paciente está pujando y van a hacer la guagua, sí ingresamos al padre una persona significativa. Así que en ese sentido, algo bueno estamos haciendo. Lamentablemente, como les decía, acá no tenemos la infraestructura para tener a los familiares,
De hecho, se nos hace complejo hasta las mismas pacientes no contagiadas. Entonces, claro, hay que ver las realidades locales. Si tenemos un hospital espectacular, gigante, como el que están construyendo, con salas de atención integral de parto, sería súper bueno, ojalá que estuvieran ahí acompañando la familia o una figura significativa, pero eso nosotros al menos no contamos con eso. Entonces, mientras no tengamos la infraestructura, no se puede, la verdad. Hay que ver cada realidad local en realidad. Ah, pero como les digo, o sea, mientras tanto el personal clínico como la paciente como sus familiares tengan sus EPP, podrían efectivamente participar de todo el trabajo de parto. Perfecto. Doctor, la última. Uh-huh. Alejandro por el chat nos puso, respecto a los exámenes prenatales, ¿ahora se incluye test de PCR en algún momento del embarazo? No se está haciendo PCR. Nosotros también en el hospital, de una forma preventiva, a todas las pacientes que están ingresando al servicio y se hospitalizan, les tomamos PCR. ¿Ya? Pero una medida local que se está aplicando en hartos hospitales, pero así de forma rutinaria, ir a buscar en la paciente asintomática, no es una medida que ha demostrado mayor beneficio. ¿Ya? Así que solamente si es que la paciente es contacto, si es que está asintomática, o en el caso nuestro, por ejemplo, en las pacientes que van a cesárea electiva, por, no sé, podálica o por indicaciones necesarias, les tomamos la prueba de PCR como una semana antes, cosa de tener el resultado ya listo cuando se va a operar, para saber en el fondo si es que tiene una PCR positiva o no. Si es positiva, tomamos todas las precauciones del caso; si es negativa, con las precauciones estándar. ¿Ya? Y en la paciente que ingresa en trabajo de parto, también le tomamos la PCR. Ahora el resultado, sabemos que a veces está demorando, al principio llegaba súper rápido, dentro del mismo día incluso, pero actualmente se está demorando 48 horas, 72 horas, entonces sabemos el resultado cuando ya la mamá está con la guagua en la casa. ¿Ya? Entonces, no nos sirve mucho ahí. Sabemos ya, si nos sale positivo, bueno, mire, salió positivo, tiene que tener estos resguardos en la casa, con su familia, pero no hay mucho más que hacer. ¿Ya? Pero así como de rutina, porque está embarazada, le tomamos y testeamos a la paciente, no se hace eso. Ya, doctor. Muchas gracias. Esas fueron las preguntas de hoy. Le reiteramos las gracias por haber expuesto y habernos actualizado en cuanto a la evidencia que tenemos del COVID y el embarazo. No, gracias a ustedes nuevamente. En cualquier cosa, bueno, ahí tiene no sé si todo, pero al menos los que han pasado por el hospital tienen mi contacto y me pueden escribir, me pueden llamar a la hora que sea. Muchas Ahora gracias, la Ana. doctora Molina, voy a hacer una pequeña intervención. Hola, doctor Flores, ¿cómo está? Hola, doctora. Muy bien usted. Eh, bueno, excelente presentación. Ya ayer no pude estar presente, yo soy la anfitriona de la Jornada del Valle. eh, y bueno, solamente decir que yo tengo alguna información que la vacuna en Chile llegaría aproximadamente 14 millones de dosis. En enero llegaría una que es la Sinovac y en marzo llegaría la AstraZeneca, ¿ya? Mm. Ahora, yo creo que considerando todos los datos que tú mostraste, que es que el riesgo de morbimortalidad de una embarazada es claramente más elevado respecto a la población no embarazada, que el N es, bueno, 23.000 contra 300 y tantos mil pacientes, fue la comparación por lo que vi, ¿no es cierto? Se justificaría, ¿no es cierto?, el embarazo, creo yo, mi visión personal, la vacuna a la embarazada, considerando además que va a venir un baby boom, ¿ya? Ya hay un baby boom actualmente, creo yo, no sé si usted se habrá dado cuenta, post estallido No, social, de y todas va a maneras. venir un baby boom post pandemia, ¿ya? Eso es lo que quería decir. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo, se ha visto que hay hartos partos más actualmente. Así que sí, esto también es personal. Yo, con toda la evidencia recolectada,
Y bueno, lo dije también ahí en la presentación, con las técnicas que se están ocupando ahora con las vacunas y con la experiencia con vacunas similares, que no son las mismas, uno no puede comparar, pero que ocupan la misma tecnología con otras enfermedades, no debiese haber mayor riesgo. Yo creo que amerita en el fondo que la paciente sea vacunada para proteger al binomio en el fondo. Porque sabemos que una paciente que tiene mayor, nuevamente les digo también, se lo mencioné, uno ve al binomio, no es solamente la madre embarazada. Si una paciente adquiere una enfermedad grave a las 20 semanas de embarazo y termina en la UCI intubada, probablemente ese embarazo va a terminar en un aborto tardío o una muerte fetal temprana. Así que sin duda es algo que requiere quizás mayor análisis, más estudio, pero es importante la vacunación en todo ámbito, no solamente esto, sino que en todas las vacunas que deba recibir una embarazada. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ya pues, Carolina, nos vemos. Gracias. Chao, doctor, que esté muy bien.